Buenos días, compañeros. En el día de hoy queríamos traer sobre la mesa una parte de la historia del Dr. Hammer que ha pasado un poquito más desapercibida, dejando que hable la pluma del propio Doctor sin hacernos nuestras sus palabras, dejando este tema claro, pues solo Hammer conocía de primera mano los indicios por los cuales vertía tales afirmaciones, y que, como veremos, apuntaba como causante de un plan maquiavélico en contra de la salud humana a un grupo de personas que controlaba los designios de todos nosotros, a modo de nuevo orden mundial. Pues en un intento de que estas logias levantaran el veto que sufría la nueva medicina, remitió una serie de cartas, en concreto 4, a los jefes de los rabinos, y que vamos a intentar resumir a continuación leyendo alguno de sus párrafos. Carta escrita el 22 de junio de 1986 al jefe de los rabinos Menachem Mendel, quien vivía en Nueva York, y ahora después veremos quién fue este señor. Y decía así: Usted es la cabeza de todos los rabinos de este mundo, como me dijo el rabino de Noun. Asimismo es el jefe espiritual de todos los masones que trabajan para el templo de Zion. Me alegré cuando conocí que usted había leído y comprendido mi libro, Cáncer, enfermedad del alma, y supe que usted dio la orden de emplear este nuevo conocimiento con los pacientes judíos. Me desilusioné al saber que todavía no le dio la orden a sus logias de levantar el boicot contra la ley de hierro del cáncer en beneficio de los pacientes no judíos. Por favor, no me diga que no fuimos nosotros, porque estoy bien informado de todo. Sus masones, con sus logias, mediante este boicot, llevan cometiendo desde hace 5 años el crimen más cruel de toda la humanidad. He sufrido 4 intentos de asesinato. El templo de Zion, para el cual trabajan sus hermanos de la logia, se ha convertido, desde hace 5 años, en el Auschwitz de Israel. Las dimensiones de este crimen sobrepasan la imaginación de cualquier cerebro humano. Yo pido para mis pacientes que por fin dé la orden a sus logias de levantar sin condiciones el boicot contra el descubrimiento de las causas del cáncer. Estimado superrabino, si el precio para que el sionismo siga existiendo es continuar con el más horrible crimen de la historia de la humanidad, entonces este es una vergüenza para todos los seres humanos. Abandone su Talmud con esa doble moral. Tenga compasión humana. A ver, ¿quién era Menachem Mendel? A quien le dirige la carta Hammer. En la Wikipedia encontramos que era el 7º líder de la dinastía hasídica de Javad Lubavitch, dinastía original de Bielorrusia. A su vez, comentar que el hasidismo llegó a ser en el siglo XX la más importante rama de la ortodoxia judía. La liturgia hasídica está basada en el rito askenazi, con modificaciones místicas basadas en la cábala. Y su lengua principal es el yiddish, diferenciándose del hebreo antiguo. El yiddish es el idioma, según Wikipedia, de los askenazis, tanto del centro como del este europeo, así como de sus descendientes en América, conociéndose también como judeo-alemán. Mencionar que los askenazis son, según la Biblia, de la rama de Jafet, quienes en el reparto de tierras después del diluvio se fueron hacia el norte, y recordando que según los textos habían otras 2 ramas, como son la camita y la semítica, esta última la que da origen al linaje sagrado de Jesús. Las instituciones askenazis, a diferencia de otras comunidades, suelen desplegar un abanico de actividades en cultura, política, economía y sionismo. Y otra característica es la incidencia del ateísmo. Aquí mencionar el estudio que se hizo del origen genético de las naciones, donde se formaban grupos a través del ADN, y donde se distinguen claramente aspectos diferenciados de este pueblo para quien le pueda interesar. Así como mencionar que muchos investigadores les han denominado la 13ª tribu de Israel, por algún motivo, puesto que presuntamente no son semitas, y abrazaron la fe judía al convertirse al judaísmo en un pacto para defender al Imperio Romano de Oriente en el año 740, cuando eran pueblo cázaro. Mencionar a este respecto los escritos del judío no sionista Benjamin Friedman, así como la reflexión que hacen otros judíos, seguidores de la Torá, que no entienden por qué los askenazis, entre otras cosas, dicen transferir su linaje por línea materna, como queda evidenciado en la famosa familia los Rothschild, en contra de lo que procesa las enseñanzas, donde el linaje es transmitido por línea paterna. Pues Menachem Mendel, a quien le dirige la carta Hammer, fue hijo del renombrado cabalista y erudito talmúdico Rabbi Levi Itzhak Eschernos y la rabanit Jana Schneerson aristocrática. Desde su infancia, al mostrar una prodigiosa agudeza mental, fue considerado un Ilui. Más tarde, se casó con su prima. En Estados Unidos, creó grandes organizaciones, hasta el punto de que el Día de la Educación en Estados Unidos fue fijado el 18 de abril, día en el que nació el Rebbe, por el presidente Jimmy Carter, por su constante énfasis en la educación. Al fallecer su suegro, asumió el liderazgo del movimiento Lubavitch
con la apertura de centros en miles de ciudades y más de 100 campus universitarios en todo el mundo. Mientras oraba a su suegro en la tumba, sufrió una hemiplegia que paralizó su costado derecho y le quitó la capacidad de hablar. Volviendo a las cartas que escribió Hammer, nos encontramos con la que escribió el 6 de diciembre del 2000, al médico Paul Spiegel, presidente del Consejo Central de Judíos en Alemania, y en sus líneas podemos leer frases como las siguientes. Se trata de la prohibición del conocimiento de la nueva medicina para los no judíos desde hace 2 años. Sus amigos de la Benai Birt, la superlogia israelí, intentan asesinarme. La nueva medicina ha sido verificada oficial y públicamente en 27 ocasiones, y no con las 5.000 hipótesis de la medicina oficial. La nueva medicina tiene una tasa de supervivencia respecto al cáncer del 98%, mientras que la medicina oficial, con su pseudoterapia, con quimio, radiación y morfina, tiene una mortalidad del 98%, según el Centro Oncológico Alemán en Heidelberg. En los años 80 impartí seminarios en los cuales asistieron un 80% de rabinos entusiasmados por conocer la nueva medicina. En 1986 me quedé de piedra cuando el superrabino de París, el señor Denon, nos reveló que había recibido, como todos los rabinos, una carta de Menachem Mendel, en la que comunicaba que debían ocuparse de que todos los judíos fueran tratados con la nueva medicina. Esto debía hacerse secretamente, de forma que los no judíos no tuvieran conocimiento de ello. Líneas más abajo, Hammer comenta que el doctor Rosenholf, de Argentina, y Claude Sabag, quien asistió al menos a 20 de mis seminarios, pretenden haber descubierto, independientemente de mi nueva medicina, y cambiaron el nombre SBS, Programa Especial Biológico, por suceso SOS. Y de repente descubren sus hermanos que el cáncer no es una enfermedad, sino un programa especial biológico con pleno sentido dirigido desde el cerebro. Los israelíes practican en todo el mundo y secretamente la nueva medicina, y pueden sobrevivir el 98%. Por los medios de comunicación, que en cierto sentido pertenecen el 100% a sus amigos de la Benai Birt, están propagando quimioterapia, radioterapia y morfina. Yo soy lo contrario a un racista. Me sentaría con la misma paciencia a los pies de la cama de cualquier alemán, chino, africano o judío, e intentaría ayudarle. Pero si algunos chinos asesinan, yo estoy en contra de esos chinos. Aquí comentar que la Benai Birt, según Wikipedia, literalmente significa los hijos de la alianza o hijos del pacto. Es una organización judía con sistema de filiales con sede en Washington, D.C. y una sede en Bruselas, y que actúan también como ONG. Fue fundada en Nueva York por Henry Jones en 1843 y en el año 1913 la organización fundó la ADL, la Liga Antidifamación de los Estados Unidos, que como ya sabréis tuvo gran repercusión en la opinión pública americana en la Segunda Guerra Mundial y fue instrumento de censura para los que atacaban el semitismo. También nos cuenta Wikipedia que la Benai Birt tiene representación en las Naciones Unidas a través de su pertenencia a la Junta de Coordinación de Organizaciones Judías. El 10 de enero de 2001, Hammer vuelve a remitir una carta a Paul Spiegel en la cual dice: «Su silencio es suficientemente elocuente. Por mi posición de teólogo, conozco muy bien su Talmud, especialmente los pasajes en los que expresa odio al resto de la humanidad. Veo la siguiente cita. Incluso matar al más justo de los no judíos es aceptable. Los bienes de los no judíos son como desierto. Es como si estuvieran abandonados, y cualquiera que sea el que tome, en primer lugar, posesión de ellos, adquiere su propiedad». Todo el mundo se imagina, sí, el Talmud dice esto, pero no lo hacen. Pero ahora tengo evidencias de lo que ocurre, de acuerdo con las palabras del rabino jefe de París Denon, y callarme sería como ocultar al mundo un crimen contra la humanidad. Después de la aparición del artículo en el News, el regreso de Hammer, los sefardíes han sido los primeros en distanciarse de este crimen. Desgraciadamente, los sefardíes solo suponen el 5% de los israelíes, frente al 95% de los casaroturcos mongólicos. Este crimen fue manejado de manera centralizada, muy seguramente a nivel mundial. Es muy probable que se trate de la Benai Birt, a quienes pertenecen todos los bancos y todos los diarios. Y acaba diciendo: «Por favor, ayude a detener la masacre de los no judíos, tal como sus hermanos sefardíes le aconsejaron». El 5 de marzo de 2001, remite una nueva carta al gran rabino de Francia, Denon, que dice así: «Como bien recordará, mi amigo Onsi y yo fuimos invitados a su casa en 1986, época en la que su hermano estaba quejado de un cáncer. Usted nos declaró que en esa época el rabino Menachem Mendel, en compañía de sus médicos judíos sionistas, habían verificado la nueva medicina,
y había escrito a todos los rabinos del mundo para que todas las personas que acuden a las sinagogas fueran tratadas como pacientes de la nueva medicina, pero debería mantenerse en secreto. Usted nos dijo que le apenaba, pero que si su jefe le ordenaba, debía obedecer. Le comenté que yo sentía que era una locura criminal de una comunidad religiosa. Se trataría de un genocidio mundial y le rogué. Este hecho prueba una falta de escrúpulos desmesurada de desprecio a la humanidad, al imponer, con ayuda de la prensa mundial israelí, el 99% de la prensa mundial, la quimioterapia de los no judíos. Si hay una comunidad sionista que se atribuye, según el Talmud, el derecho de liberarse de 2.000 millones de no judíos a través del cáncer, de la no enfermedad del SIDA, de la quimio y la morfina, entonces todos los no judíos de la tierra deben levantarse y defenderse. Por último, mencionar la carta que remitió Hammer a Donald Trump el 25 de enero del 2017, un año antes de su muerte, en la cual decía: por favor, escúcheme, se trata del mayor crimen de asesinato en masa de la historia. 4.000 millones de gentiles muertos intencionadamente con quimio y morfina en los últimos 35 años bajo la orden de Menachem Mendel. En 1981 se realizó una comprobación oficial de la medicina germánica con el resultado de 100% positivo, pero por instrucciones de Menachem Mendel a la Universidad de Tubinga tuvo que ser negado, porque solo está permitido la supervivencia únicamente a los judíos con la medicina germánica. Según la publicación de la Embajada de Israel el 29 de octubre de 2008, sobrevivió el 99,4% durante 35 años, mientras que 4 millones de no judíos fueron ejecutados con quimio y morfina en el mundo, entre ellos muchos americanos. En la postdata dice también que envía la carta al Papa Francisco y a Vladimir Putin. Mencionar que Jared Kushner, según Wikipedia, judío y propietario de la inmobiliaria Kushner Propiedades y de la editorial The New York Observer, formado en Harvard, ha sido consejero superior del presidente de los Estados Unidos desde el 2017 y está casado con Ivanka, hija del presidente Trump, quien publicó una carta abierta en el New York Observer para defender a su suegro de antisemitismo. Para terminar, y para aclarar algunos conceptos que a veces se toman como sinónimos sin serlo, mencionar que la Taná es un conjunto de 24 libros canónicos del judaísmo y que a su vez se divide en la Torá o ley, en los Nebim o profetas y en Ketubim o escritos, constituyendo lo que los cristianos denominan Antiguo Testamento. La Torá o ley es, a su vez, también llamada el Pentateuco o los 5 libros de Moisés. Además de los libros nombrados, el judaísmo ortodoxo sostiene que el pueblo de Israel recibió también la revelación oral transmitida por las generaciones. Esta ley oral se codificó en un compendio llamado Mishnah, y que a su vez fue objeto de debate por las comunidades de Israel y Babilonia, dando lugar a nuevos comentarios llamados Gemara, que junto a la Mishnah constituyen el Talmud, recopilación de tradición rabínica a la que hacía referencia Hammer. Concluir con la reflexión de que para adentrarse en la historia hay que entender conceptos que son distintos, como la definición de israelí, israelita, sionista, judío, askenazi, sefardí, semita. Es importante entender que dentro de cada comunidad de bien seguro que hay seres maravillosos, por lo que no se puede generalizar nunca. Es curioso observar que hay muchas comunidades judías que no están de acuerdo con la creación del Estado de Israel, y menos con su insignia que recuerda el sello de los Rothschild, pero en lugar de rojo, en azul. Y no entendiendo cómo no es la menorá, por ejemplo, la que le representa como pueblo, y alegando también que en sus propias escrituras se dice que será una vez vuelva el Mesías, recordad que a diferencia de los cristianos los judíos no lo reconocieron, que entonces se les dará un lugar para estar todo el pueblo unido, y será cuando vuelvan a construir el tercer templo de Jerusalén. Son por estos hechos que a muchos practicantes del judaísmo se les escapa la intencionalidad del actual sionismo, que después de la declaración de Balfour en 1917, y por la cual Estados Unidos tomó parte de la Primera Guerra Mundial, en el final, más bien dicho, a cambio de que Gran Bretaña cediera los terrenos de Palestina a los Rothschild, comenzara la diáspora de parte del pueblo judío a la zona de Palestina. Recordar aquí que fue en el Tratado de Versalles, en 1919, que dio fin a la Primera Guerra Mundial, y que tuvo como anfitrión a Edmund de Rothschild, que el sionismo solicitó que se hicieran cumplir los acuerdos de Balfour. Hasta aquí, compañeros, este resumen que espero os haya gustado y, como siempre decimos, pensad por vosotros mismos y decidid en consecuencia. La verdad sale a los ojos de quien la busca. Un saludo, gran abrazo de todo corazón y nos vemos pronto.